7:56 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el economista Wilson Araque, catedrático y consultor económico, asesor en pymes. Lo invitamos para analizar cómo va la llegada de remesas al Ecuador. Precisamente este lunes, en la página 6, Diario Expreso, ilustraba con un amplio reportaje que se refiere a la llegada de remesas que superó a los desembolsos de la deuda externa. Es decir, más allá de lo que entregan los organismos y la adquisición de deuda externa, ha llegado más lo que inyectan los ecuatorianos en el exterior y que envían a sus familias. Dice la nota que con la nueva ola migratoria, los envíos de dólares de ecuatorianos al país casi se duplicó en 5 años. Sin embargo, la política de Trump pudiera frenar las transferencias. Ese es el fantasma que hay, y eso en todos los campos con las políticas del presidente Trump. Este reportaje señala que un flujo muy importante de dólares para la economía ecuatoriana. Desde hace 5 años las remesas han superado los desembolsos que llegan al país por concepto de deuda externa al gobierno de turno. Tras la pandemia del COVID-19 y la aguda crisis de inseguridad, Ecuador experimenta una nueva ola migratoria que ha significado la salida de ecuatorianos del país. Queremos saludar al economista Wilson Araque, catedrático y consultor económico. ¿Cómo ve este panorama de la llegada de remesas que ha superado en los últimos 5 años el envío de los dólares de ecuatorianos en el exterior a ecuatorianos en el país, que ha ido más allá de los desembolsos de la deuda externa? Muy buen día, Wilson. Bueno, vemos este flujo del ingreso de dinero al país por remesas frente al desembolso de la deuda externa. El flujo de las remesas, por ejemplo, el 2024, 6.573 millones de dólares, que es una proyección el año pasado, frente a los 5.111 millones de dólares por concepto de deuda externa. Año 2023, 5.447 millones de dólares de remesas, y por concepto de deuda externa 3.109 millones de dólares. El 2022 por remesas han llegado 4.774, y por concepto de deuda externa 4.575. Es decir, aquí ha habido un crecimiento periódico del envío de las remesas que este momento pudiera poner en riesgo el envío de esos montos. Saludamos a Wilson Araque, catedrático y consultor económico. ¿Cómo ve la situación del envío de las remesas y esta comparación que ha hecho Diario Expreso, en donde se evidencia en los últimos 5 años? Por un lado se duplicó el envío de remesas y por otro ha rebasado el monto de desembolsos de la deuda externa para el país. Wilson, muy buen día. Buenos días, Miguel, y un gusto siempre estar en el programa de Radio Democracia. Creo que es importante resaltar, primero, el aporte que generan las remesas a la economía del país, sobre todo en un país dolarizado como es el Ecuador, en donde para que la dolarización, para que sea operativa, lo que requiere es que existan dólares que ingresen al Ecuador. De ahí debemos resaltar este aporte que generan los migrantes, de acuerdo a las estadísticas últimas presentadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el mismo Foro Económico Mundial. Se estima que al país ingresan alrededor de 6.300 millones de dólares por concepto de remesas de los migrantes, lo cual realmente es un récord en cuanto a ingreso de este dinero que le da liquidez a la economía, que se convierte, como una vez me acuerdo, empezado el modelo monetario de la dolarización y se
y se trataba de resaltar la importancia de las remesas y se decía son el salvavidas de la organización. Yo creo que ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y claro, el momento que se compara con, usted enseñar, por ejemplo, con el tema del endeudamiento o con el tema de las exportaciones del país, ¿no? El tema de las exportaciones del país, casi el valor de las remesas equivale al total de las exportaciones que el país genera en un rubro muy importante, por ejemplo, como es el camarón. Entonces, el peso que tiene el ingreso de las remesas es significativo, ¿no? Y por lo tanto, desde el lado del Estado, tienen que establecerse mecanismos. Por un lado, no olvidemos, nuestros migrantes de esos dólares que envían, lo envían con mucho esfuerzo, ¿no? Detrás de esos dólares, de esos euros que envían, hay mucho sudor, hay muchas lágrimas, de veces hasta sangre, ¿no? En donde en esos países son sometidos a problemas de explotación laboral, son sometidos a situaciones de discriminación, y por otro lado, para poder enviar esa remesa tiene que ajustarse el cinturón, es decir, en situaciones también de austeridad muy elevada para poder enviar esas remesas a sus familiares que se quedaron en el Ecuador. Entonces, si ese sacrificio que está detrás de las remesas es tan alto, de parte del gobierno se deben establecer políticas públicas acompañadas de programas y proyectos y el proceso del financiamiento respectivo para, por un lado, ¿no es cierto?, esas remesas que ingresan y las reciben los familiares. Nosotros, como Universidad Andina, hicimos hace un par de años con el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente con el área de movilidad humana, un proyecto sobre educación financiera para los migrantes, tanto para los que están en el país de donde se genera las remesas, como también por los familiares que han estado acá, para que básicamente sepan cómo utilizar ese dinero, cómo invertir bien, porque en algún momento el migrante retorna, y la idea es que si retorna, ese dinero no se haya reducido, sino más bien haya crecido, porque una parte de ese dinero lo invirtió bien. Entonces, por ejemplo, aquí hay una línea de acción que se puede impulsar desde el lado estatal en cuanto a ayudar a guiar, sobre todo, ¿no? A guiar, a orientar para que ese dinero, tanto del que envía como también de los familiares o los receptores, sean utilizados de forma eficiente. Y de esa manera, cuando el retorno del migrante al país, o de la familia del migrante al país, sea un retorno, si usted quiere, con una base de ese dinero que lo obtuvo con tantos sacrificios, y de esa manera él vaya construyendo un futuro mejor. Entonces, esa es una primera recomendación, o sea, cómo ayudar a orientar, a guiar a que esos recursos que ingresen al país, los familiares, sobre todo, que son los receptores, lo utilicen de forma eficiente. Es importante, vamos a hablar sobre el uso que debiera hacerse, por ejemplo, una inversión productiva, que es fundamental, y no que vaya solo al consumo, pero ¿no ve fantasmas, amenazas de que pudiera reducirse las remesas por esta política agresiva de deportaciones de la administración Trump, por un lado, y por otro, esos recursos que vienen y que han crecido sustancialmente son recursos privados y no así, por ejemplo, el que llegue los desembolsos y los créditos desde el exterior? Bueno, de alguna manera empieza, si usted quiere, a rondar el fantasma de la posibilidad de esa disminución de las remesas debido a si usted quiere, a este escenario de principalmente empezar a deportar a aquellos migrantes que tienen problemas que están indocumentados, ¿no? Están indocumentados. Obvio que de las estimaciones que se ha realizado, de las personas que están y las instituciones que están un poco monitoreando el comportamiento de ingreso de divisas al país, es muy probable que el impacto llegue alrededor de un 10, 15, 20%, pero de alguna manera digamos el mayor monto, ¿no? El mayor monto de alguna manera todavía estaría protegido, ¿no? Todavía estaría protegido,
considerando que muchos ya de esos migrantes, bueno, unos están, por supuesto, en Estados Unidos y otros también están en Europa, ¿no? Entonces yo creo que en el caso si usted quiere, del accionar de parte del Estado en cuanto a la protección o más que la protección, a cómo enfrentar esta problemática que gira alrededor de la migración de personas, de ecuatorianos que salieron fuera del país, creo que hay que verlo en tres frentes, ¿no? Hay que verlo en tres frentes, ¿no? Lo uno, aquellas personas que emigraron, ¿no es cierto? Aquellas personas que emigraron, y quizá esas personas que emigraron están en esta situación de deportación, que lamentablemente, de lo que se puede observar, la forma en cómo son deportados, lamentablemente, a ratos inclusive está en el límite de lo que es la protección de los derechos humanos de las personas. Entonces yo creo que ahí también de parte del gobierno se debería establecer a través de las diferentes oficinas, instancias que tienen relaciones, ¿no es cierto?, con estos países en donde se están implementando estas políticas antimigratorias, buscar mecanismos para que el trato sea, si ustedes quieren, más humano, cuando en su momento ya una persona, por problema de no tener los documentos en regla, simplemente son deportados al país de origen. Lo otro, los migrantes que ya en cambio tienen muchos años, inclusive en los países de origen, tienen ya ese estatus de que son residentes, o inclusive algunos ya tienen la doble ciudadanía. Y creo que ahí también hay una acción que se puede impulsar desde el lado estatal, ¿no? De cómo esas personas, esos ecuatorianas que están allá, cómo crear espacios para que los que están ahí, por ejemplo, se asocien, ¿no? De que los que están ahí puedan colaborar, puedan cooperar, para compartir experiencias, puedan compartir conocimientos, puedan compartir oportunidades entre ellos, ¿no? Uno observa en otros países, inclusive en el mismo Ecuador, sobre todo comunidades de migrantes de otros países, en donde entre ellos se ayudan, ¿no? Inclusive para emprender, ¿no? Para emprender en donde emigraron. De pronto desarrollan una actividad productiva y quizá los primeros compradores, los primeros clientes son esa comunidad de personas que se identifican con una nacionalidad, y en este caso con la nacionalidad ecuatoriana. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí se podría trabajar, ¿no? Los que ya están ahí residiendo y cómo, porque ahí hay una potencialidad de esas personas que están por mucho tiempo. Y tercero, el tema de la migración. Y sobre todo cuando y al inicio de la entrevista resaltábamos la importancia de las remesas de los migrantes, es decir, de cómo ellos envían esos dólares acá al país. El modelo monetario de la dolarización, para que funcione, requiere de 4 fuentes de ingresos de divisas, ¿no? Lo uno, lo que son las exportaciones y la inversión directa extranjera, que esas serían las idóneas, ¿no es cierto? Esas serían las idóneas, pero luego vienen otras 2 fuentes de ingreso de divisas, que son las menos idóneas, pero al final están ingresando divisas al país. Lo uno, lo que es el endeudamiento externo, ¿no? El endeudamiento externo, porque después hay que pagar ese endeudamiento, el país tiene que someterse a una serie de condiciones, hay que pagar intereses, luego hay que devolver el capital que nos prestaron. Y la cuarta fuente de ingresos de divisas, ¿no es cierto?, son el dinero que proviene de los migrantes, que al final hay que agradecerlo, hay que cuidarlo, como también habíamos recomendado, pero por otro lado, y ya la realidad nos está demostrando, es que cuando las personas migran, por un lado, genera un efecto, si usted quiere, negativo en el país, cuando se afecta al núcleo familiar. Las familias tienden a destruirse. En donde muchas veces migra el papá, deja acá a la mamá, o migra la mamá, deja al papá, deja a los hijos. Bueno, ahora parecería que se van en grupo, ya no solamente se va el papá y la mamá, pero al final va rompiendo el núcleo base del desarrollo de una sociedad, que es la familia. Y muchas veces, cuando se rompe el núcleo familiar, lo que se está afectando es si usted quiere, a generar daños en el tejido social del país, ¿no es cierto? Y luego, claro, ese tejido social en donde muchas veces niños, adolescentes, niñas,
se quedan acá solas al cuidado solo de los padres, de los abuelos, en el mejor de los casos, de los vecinos o del tío, o a veces quedan solos, muchas veces se convierten en ese espacio muy vulnerable para que luego ahí viene el tema de las pandillas, ahí viene el tema vinculado a esos espacios inclusive que están tratando de captar a personas para que frente a esa necesidad, si usted quiere, de cariño natural, encuentran ese complemento en esos espacios que al final a la sociedad no le hace bien. Entonces hay un efecto en la parte de romper la base de una sociedad que es la familia y luego con todo el efecto en el tejido social. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la migración cuando se acelera la migración por diferentes factores. En el 99 fue por la crisis económica que se generó en ese momento, la crisis financiera, la caída de los bancos, etcétera, en el 99, la gran crisis financiera del Ecuador. Y luego, ahora, esta segunda ola, luego de la pandemia, ¿no? Porque con la pandemia también ahí debemos ser realistas. El país hasta ahora, porque en marzo vamos a cumplir 5 años de la pandemia, y el país no termina de recuperarse desde el punto de vista económico. Entonces, claro, al no recuperarse desde el punto de vista económico, hay muchas personas que carecen de oportunidades de empleo, no tienen los ingresos suficientes, eso afecta su bienestar, y más bien lo que dicen es, voy a pensar en emigrar, y sobre todo empiezan a emigrar muchos jóvenes del país, y eso por supuesto genera un problema dentro del Ecuador. Entonces, por lo tanto, para evitar, porque al final, claro, nos envían dólares y decimos, bueno, sí, las remesas ayudan, pero con todos estos costos, con estas facturas que nos pasan, ¿no? Con estas facturas que nos pasan, y además cuando ya migran, ya habíamos señalado hace un momento, todo el problema de discriminación que sufren en el país a donde migraron, problemas de sobrecarga laboral, de explotación laboral, es decir, una serie de efectos negativos, que al final esos dólares que vienen con mucho sacrificio. Entonces, esos dólares que vienen hay que agradecer, pero por otro lado vienen con mucho sacrificio, dejan muchas facturas negativas, y por lo tanto yo creo que es deber, y ahora que estamos a pocos días de las elecciones en abril de la segunda vuelta, yo creo que los candidatos que están ahora deberían tomar en cuenta dentro de sus planes, ¿no es cierto?, el qué hacer, ¿no es cierto?, el cómo enfrentar esta realidad, sobre todo para, en definitiva, la estadística que nos debería alegrar sería de que más bien la migración va disminuyendo, y que más bien las remesas van disminuyendo es porque ya no migra tanta gente, sino que en cambio, a cambio de eso, más bien están ingresando más dólares porque hay más inversión extranjera, porque hay ecuatorianos que también están retornando sus capitales para invertir en el Ecuador por más exportaciones. Entonces eso significa que, en resumen, también esta situación de un incremento, digamos, de estos momentos, muchas veces de incremento de las personas, de los ecuatorianas que han migrado, la única forma para contrarrestar esa situación es crear oportunidades, sobre todo creando oportunidades desde el punto de vista laboral. Pero para que hayan oportunidades laborales debe haber producción, y para que haya producción debe haber inversión, y para que haya inversión debe haber estabilidad, debe haber certeza, debe haber reglas claras del juego. Nuestras instituciones deben funcionar de forma eficiente, de forma ética. La tramitología para cuando uno quiere impulsar un negocio o viene un inversionista extranjero debe ser una tramitología amigable que facilite, y no lo que ahora lamentablemente sucede, porque eso todos lo conocemos cuando uno escucha una noticia, lo que estamos es viendo todos esos problemas más bien de la desinstitucionalización, de un problema de debilidad más bien institucional, y todo lo que sucede alrededor de la eficiencia, de la ética y del buen funcionamiento, y sobre todo de la seguridad jurídica que debería haber en el país para que haya inversión, haya producción, y con eso haya empleo, y de esa manera todos se benefician. Y un tema de la migración, gracias a que se creen oportunidades laborales aquí en el Ecuador, lo que haría es que más bien disminuye el número de personas que migran, ¿no? Ahora, usted nos hablaba, Wilson, sobre el uso de esos recursos que vienen vía remesas. ¿Cómo lograr que vayan a una inversión productiva, a un emprendimiento, y no solo al consumo, que es inevitable, pero no mayoritaria o prioritariamente? Bueno, es una muy buena pregunta, Miguel.
justo desde la Universidad Andina y por otro lado también de una institución con la cual tenemos una relación muy cercana, que es con la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, de la cual nuevamente se me pidió que preside el directorio de la institución, en donde en esta red están cerca de casi 60 instituciones entre bancos, cooperativas de ahorro y crédito, que ofrecen servicios financieros principalmente para lo que es el emprendimiento, para lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas y también para todos los actores de la economía popular y solidaria. Entonces, una herramienta que precisamente ayuda para que las personas sepan cómo manejar adecuadamente el dinero es la educación financiera. Entonces, por lo tanto, y eso ya puedo hablar en función de la experiencia que hemos tenido, y eso funciona. Había comentado que hace un par de años desde la Universidad Andina, a través del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, impulsamos en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores este programa de educación financiera para los migrantes. Pero hay que trabajar en los dos frentes, ¿no? Tanto en las personas que están allá en el país a donde migraron, como también con los familiares que son los que reciben las remesas. Porque si solo se trabaja, pensemos en el migrante, en el que fue, y no trabajamos en los que reciben, porque los reciben son los que usan. Entonces, hay que trabajar en los dos frentes para que tanto el migrante, el que está enviando las remesas, como que el que recibe, primero, sepa lo que hace un momento decíamos, esos dólares que ingresan, que reciben, que primero lo generan allá y luego lo envían acá y acá lo usan los familiares, son unos dólares que hay que cuidarlos, son unos dólares que llegan con ese tremendo sacrificio, lo que ya habíamos señalado, ¿no? Rompiendo el núcleo familiar que es la familia, toda la discriminación, esfuerzos, sacrificios, muchas veces explotación laboral, y así llegan acá esos dólares. Entonces esos dólares hay que hacerles ver el valor que tiene ese dinero. Eso en primer lugar. Y luego, ¿no es cierto?, lo que usted bien señalaba, Miguel, que era parte de la pregunta. Entonces ahora, ¿cómo lo usamos? Ahora es obvio, probablemente si quedaron hijos, familiares cercanos, los padres que ya quizás son adultos mayores, probablemente hay necesidades vinculadas. Si son todavía niños, adolescentes o jóvenes, probablemente hay necesidades de educación. Entonces, eso es un buen uso del dinero. Probablemente hay necesidades sobre el tema de salud. Ese es un buen uso del dinero. Luego, si ese dinero se utiliza para, por ejemplo, temas de vivienda, ¿no? Muchas veces la gente que migra, uno de sus grandes objetivos es tener una vivienda propia acá en el Ecuador. Pero ahí, por ejemplo, y es parte de los programas de educación financiera, es guiarles, decirles, mire, si usted va a invertir en una vivienda, tiene que tomar algunos elementos que son factores clave para que la inversión sea buena. Por ejemplo, muchas veces las personas invierten quizá en el mismo territorio o inclusive en el mismo lugar en donde antes vivían, cuando a la larga, claro, o sea, por su cercanía familiar y demás, sea desde ese punto afectivo, sea una decisión, si usted quiere, correcta. Pero también no solamente hay que actuar con el corazón, sino también hay que actuar con la cabeza, es decir, pensando en dónde la inversión puede ser la más efectiva. Y probablemente ahí, si uno pregunta a los expertos en temas de inmobiliarios, en temas de inversiones de vivienda y demás, hay un factor clave que es la localización, para que esa inversión, cuando retorne el migrante, esa inversión más bien ha ganado plusvalía y de esa manera la inversión le resulta, si usted quiere, favorable, y de esa manera el dinero que invirtió más bien creció en el tiempo, ¿no? Entonces, todos esos elementos hay que hacerlos, digamos, en los programas de educación financiera, tanto al que migra como a las familias receptoras, se debe concienciar y además darles estas herramientas, estos tips y herramientas para que las decisiones sean adecuadas. Entonces, como vuelvo a señalar, un mecanismo sería educación financiera dirigido precisamente a las personas que han migrado y también a los que reciben las remesas. Solamente si trabajamos en los dos frentes vamos a poder proteger esos dólares, esos euros que llegan al país con muchísimo sacrificio.
Siendo importante los montos que vienen, economista Wilson Araque, como el año 2023 fueron 5.447 y la proyección del 2024 son 6.573 millones de dólares. ¿Cómo lograr canalizar esta educación financiera a fin de que esos recursos sean debidamente canalizados? Porque hay que decirlo, aquí no hay conciencia en el uso del gasto de esos recursos, más va a consumo que a una inversión. Sí, en este caso, esto me recuerda un estudio que generó el Banco Interamericano de Desarrollo a finales de la década de los 90, si no me equivoco, en donde hacía un análisis sobre el uso de las remesas, recuerdo, en México, ¿no? Ya para esos años, finales de los 90, comienzos del 2000, las remesas que en México se generaban bordeaban los 20,000 millones de dólares, ¿no? O sea, imagínense una cantidad gigante para esa época y hasta ahora sigue siendo igual un ingreso de divisa importante para los mexicanos. Y una de las cosas que resaltaban era de que de esos, si usted quiere, alrededor de 20,000 millones de dólares, cerca del 90%, no, más del 90%, es decir, de cada 100 dólares que ingresaban, 90 dólares no eran usados, digamos, de una manera inteligente y racional por parte de quienes recibían esas remesas. Generalmente lo que terminaban era canalizando esos recursos al gasto que, si usted quiere, por eso es que en los lugares en donde se concentra la alta migración, ¿no es cierto?, los lugares en donde se concentra la alta migración, hay una avalancha, si usted quiere, de negocios comerciales, ¿no?, de ropa, de electrodomésticos, que muchas veces, el momento en que usted empieza a analizar esas compras, esos gastos que realizaron, muchas veces fueron gastos que no eran necesarios. O sea, de pronto la familia del migrante ya tenía una televisión que cumplía para satisfacer sus necesidades, pero resulta que venía la Copa América, o vienen las festividades de Navidad, o vienen y se ven tentados porque, claro, como están ahí con publicidad o la presión social, porque el vecino ya se compró la televisión más grande, o porque viene con esta aplicación adicional, y resulta que la anterior era suficiente, pero terminan cayendo en esas tentaciones, o en el tema de vestido y en otro tipo de productos, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, surge, ¿no es cierto?, esta necesidad de programas de educación financiera para los migrantes, pero vuelvo a resaltar, de doble vía, ¿no?, tanto los que migraron como y sobre todo los que reciben, porque los que reciben, como ellos no sienten el sacrificio, la sangre, sudor, lágrimas, que muchas veces significa estar en otro país y todo, ajustarse el cinturón para generar ese ahorro, muchas veces, y quizá no de manera intencionada, pero se dejan llevar por la presión social o por la presión publicitaria y terminan utilizando ese gasto en productos que no son necesarios, ¿no? Entonces ahora, ¿quiénes deberían impulsar? Basado en la experiencia, y que considero funcionó bastante bien, que se lo puede reactivar y se podría continuar, darle un segundo momento, tercer momento a ese programa que iniciamos con me parece que es del viceministerio, ahí dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, de movilidad humana, en donde, por ejemplo, ahí funcionó, la academia ayudó. En este caso, la Universidad Andina, a través del Observatorio de la PYME, y el Ministerio, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la información, tiene los datos, en dónde están, quiénes son y demás, tienen las oficinas para poder contactar. Bueno, ahora a través de las redes sociales, virtuales, se puede convocar a este tipo de iniciativas. Y por otro lado, las instituciones de educación superior pueden ser un buen aliado, para empujar este tipo de programas que efectivamente ayuden a, como habíamos señalado en su momento, a cómo utilizar de forma inteligente y racional esos dólares, esos dólares y euros que llegan al país con tremendo sacrificio, y que al final, con el tremendo sacrificio y facturas, si usted quiere, negativas
sobre todo desde el punto de vista social que nos dejan, pero al final desde el punto de vista de mantenimiento de la dolarización vuelvo a utilizar ese término que a comienzos del 2000 lo leí en una revista que de circulación nacional que decía son el salvavidas de la dolarización, y considero que siguen siendo el salvavidas de la dolarización, porque imagínense esos 6.300, 6.500 millones de dólares que llegaron en el 2024. Eso son dinero que llega además en efectivo, o sea, hacen una transferencia a través de estas instituciones financieras, y no es que es un crédito, no es que están diciendo llega en 3 meses, no, o sea, el migrante se acerca, firma, y eso inmediatamente en minutos está acá, o en segundos está ya recibiendo el familiar, ¿no? Entonces, yo creo que eso se lo puede impulsar. Yo creo que también desde el lado de los medios de comunicación pueden también convertirse en un buen aliado, en donde de alguna manera, ¿no es cierto?, porque en los medios de comunicación hay programas, hay documentales, en diferentes medios de comunicación, ir generando esta especie como de espacios en donde se den consejos, y sobre todo, primero se resalte la importancia de cuidar ese dinero que con tanto sacrificio el país, y la importancia de ese dinero para el mantenimiento también, que ayudan al final al tema de la dolarización, pero yo creo que los medios de comunicación también podrían ayudar a lo que es guiar, orientar, dando algunos consejos, algunos tips de cómo las personas, sobre todo las receptoras, utilizan de forma adecuada sus recursos. Y también al migrante la educación financiera también es darle algunas herramientas para cómo él puede vigilar, cómo él puede controlar, si usted quiere, que esos recursos que envió sean utilizados de la mejor manera, ¿no? Ahora, ¿cuánto pudiera incidir la política del presidente Trump de las deportaciones en el envío de las remesas al Ecuador, a sabiendas de que el presidente está expulsando a quienes tienen antecedentes, especialmente criminales, no así quienes están legalizados en Estados Unidos? Bueno, y todavía, como había señalado, se está en un momento en donde las estimaciones, y más que las estimaciones, es ya el efecto real, porque no olvidemos, ya en cuanto a todas las, en el primer mes, si ustedes quieren, de cuando se instaló el gobierno del presidente Trump, entró más o menos como una aplanadora, ¿no? Pero ahora se observa que de alguna manera las cosas, porque se dan cuenta que ya el querer entrar en ese proceso de deportación masiva, también termina afectando a la propia, si usted quiere, estabilidad de ciertas actividades del propio Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, se veían reportajes en donde determinadas actividades, por ejemplo, la actividad agrícola, en donde las personas, los migrantes que eran trabajadores de esos lugares, algunos de ellos con sus, digamos, con problemas de su documentación, no estaban yendo a trabajar, pues, ¿no? Y eso generaba un problema ahí de que los productos no podían ser cosechados, no podía entrar en el proceso de preparación de los suelos, etcétera. Entonces, de lo que se observa, todavía los efectos se podría decir están en un momento de saber cuál va a ser el impacto, ¿no? Igual un poco de lo que se ha intercambiado, reflexiones con algunos colegas que vienen trabajando también estos temas, sobre todo en cuanto al ingreso de recursos para sostener el modelo monetario de la dolarización, y un poco con ya estos primeros resultados del proceso de migración, de la afectación a los migrantes, sobre todo que empiezan a ser deportados de un país como es de Estados Unidos, porque también hay hay un importante número también de migrantes que están en Europa, sobre todo en países como España, Italia. Se señala que es muy probable que si es que se empieza a generar o continúa este proceso de deportación masiva, podría afectar a ese ingreso de divisas alrededor de un 10%, ¿no? De un 10%. Entonces estamos hablando, si son 6.500 millones, podría eso afectar a un valor de casi cerca de 500, 600 millones de dólares, que podría eso afectar siempre y cuando se dé esa, se cumpla esa estimación
de las personas que podrían ser deportadas. Pero ahí en cambio surge también otro problema que debe ser enfrentado por el gobierno de turno, ¿no? Por eso vuelvo a señalar, el gobierno que se instale en mayo de este año, luego de las elecciones de abril, debe estar en su agenda de planificación, cómo afrontar esta problemática de la migración que ahora, ¿no es cierto?, que ha empezado con Estados Unidos. No sé si luego se contamine también Europa y empiece a haber una mayor deportación, y el tema es luego esas personas ya retornadas, ¿cómo les ayudamos? Ese también es otro ámbito sobre el cual hay que trabajar. Si ya las personas regresan, primero hay que trabajar en lo que vendría a ser su reinserción social, en primer lugar. Luego su reinserción productiva. Y cuando hablamos de reinserción social, es trabajar inclusive porque claro, si una persona ya estuvo trabajando o estuvo fuera del país varios años, regresar nuevamente al país, primero tiene que volver a conectarse primero con sus familiares, luego con sus amigos, con ese capital relacional que dejó, si ustedes quieren, que dejó abandonando cuando salió del país. Entonces esa es la reinserción social, y probablemente dentro de esa reinserción social también habrá que trabajar, y eso es parte del trabajo del gobierno de turno, en el tema de la salud emocional y mental de esas personas, ¿no? Porque es un golpe duro. Y luego, por supuesto, en la reinserción productiva. Entonces, una vez que le tenemos a la persona ya nuevamente interrelacionándose con las personas, sus familiares, amigos, contactos que tuvo antes, por otro lado, ayudándole a recuperar la parte emocional, la parte mental, porque cuando estamos bien de la parte mental, emocional, somos capaces de conseguir muchas cosas. Entonces, ya una vez que estamos ahí, al unísono, ¿no es cierto?, hay que trabajar en la reinserción productiva. Y la reinserción productiva significa que, claro, al final hay dos opciones. La una es el lado del empleo, que como todos sabemos, lamentablemente, el empleo adecuado es escaso, inclusive a las mismas personas que se quedaron acá. Entonces, si regresan estas personas, también van a tener dificultades. Entonces, ahí la única forma, ya lo dijimos, es que haya inversión, producción, y con eso hay empleo. Y lo otro es ayudar a esas personas que han regresado para que quizá puedan desarrollar algún emprendimiento. Y mire, y las personas que han migrado, y sobre todo que han estado mucho tiempo fuera del país, son muy valiosas para la reinserción productiva, sobre todo desde el lado del emprendimiento, por una razón. Porque esas personas, al haber estado en contacto con haber estado en otra cultura, ¿no es cierto?, en otro país, en donde aprendieron muchas cosas, en medio de las dificultades, pero aprendieron muchas cosas. Primero, la cultura. Tienen muchos conocimientos de actividades productivas que quizá desarrollaron, y muchos de ellos, por su necesidad, cuando uno conversa, han desarrollado múltiples, no una, sino varias actividades productivas. Y claro, y conocieron procesos de cómo hacer de cómo llevar a cabo esas actividades. Tuvieron acceso inclusive a máquinas, equipos que utilizaron, tuvieron acceso a contactos que se tiene por decir, para esa actividad productiva, cuáles son esos materiales, esos insumos que se necesita, o ese know-how, ¿no?, el cómo hacer. Pensemos personas que trabajaron en restaurantes, en el ámbito de la gastronomía, del turismo. Esos vienen con un montón de conocimientos. O sea, ahí hay una riqueza que si se crean, volvemos a lo mismo, espacios para que esas personas les orientemos. Primero, aprovechemos esas capacidades. Es decir, el migrante que ya, sobre todo el que ha estado mucho tiempo, quizá por su situación, quizá estuvo en situación con problemas de documentos por mucho tiempo, pero al final ya conoció, ya experimentó muchas cosas. Entonces, eso habría que valorar. O sea, quienes van, por ejemplo, si se generarían oportunidades de financiamiento desde la banca pública o también desde la banca privada. La banca privada también podría arriesgar un poquito, y por supuesto, manejando muy bien los riesgos, también apostarle, porque apostarle y valorar que esas personas tienen un conocimiento y una experiencia que lo han venido acumulando por algunos años. Y eso al final puede convertirse en una gran base para que desarrolle una actividad productiva. Y ahí volvemos a la pregunta, ¿quiénes podrían hacerlo? Yo creo que ahí quienes podrían hacerlo serían, el que es parte del rol de las universidades a través de sus programas de vinculación con la colectividad,
También hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en esos temas de migración. Pueden también las instituciones financieras, de alguna manera, como parte de sus programas de educación financiera que ya tienen, también orientar el desarrollo de estas capacidades o el aprovechamiento de estas capacidades, acompañamiento de financiamiento, y de esa manera se logra controlar el riesgo, ¿no es cierto?, para cuidar esos recursos que se los presta, se los entrega, pero lo que hacemos es básicamente, vuelvo a señalar, es cómo potenciamos ese conocimiento y experiencias, porque esas personas también son muy valiosas. Así es, efectivamente un tema muy importante y de interés como las remesas, y fundamentalmente lo que nos ha reiterado, la necesidad de una educación financiera. Al economista Wilson Araque, catedrático y consultor económico, muchas gracias por analizar estos temas de interés. Muy buen día, Wilson. Gracias, Miguel, y siempre un gusto estar en este programa. Saludo a todos. Muy amable. 8:35 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el periodista y escritor Jorge Ortiz García sobre los desafíos de la política internacional, el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, que va para los 3 años, y también los desafíos de las políticas del presidente Donald Trump. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira. A la